Saludamos a Antonio Dralense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Rubén. Un privilegio estar en La Razón Radio, lamentablemente con estos temas que nos sacuden, nos hacen retrotraernos a momentos muy duros, pero que sin embargo también deben alentar en este ánimo de justicia, de verdad por las víctimas, en este ánimo de que se sancione lo que fue una vivencia absolutamente irreproducible para muchas personas que el 2019 hemos tenido que sufrir situaciones de violencia, y esperemos que en este escenario también, ante este juicio tan prolongado, se permita producir toda la prueba pertinente para que se sentencie como corresponde a los miembros de la delincuencia juvenil Cochala. ¿Sabe usted por qué se suspendió esta vez el juicio? ¿Qué fue lo que pasó? Ya estábamos todos preparados, pero de repente apareció con que se posterga hasta el próximo año. Ayer supimos unos detalles, Nelson, en sentido de que, por ejemplo, el lunes uno de los Vascopé, alegaba de que se encontraba con mordeduras se dice, picaduras de mosquito, y ayer de repente aparece con hemorroides que nunca lo había reportado, y por eso que también el juez determinó su atención médica. Bien, Rubén, lamentablemente esta situación no es ajena, ¿no? Es una planificación de estrategias de impunidad. Para empezar, Rubén, Antonio, hace un año ya estamos en puertas de juicio oral. Desde septiembre de 2022 con acusación para un juicio oral que un año después recién pretende instalarse. Digo pretende instalarse porque la anterior semana hubo un señalamiento que no pudo contener a todas las partes en audiencia, y ante esta situación se suspende para esta semana. Esta semana pretendemos iniciar, se da incidentes, ¿no? Motivan ellos incidentes que ha prescrito, que no hay legalidad en esto, falta del debido proceso, no se ha observado esto. Como son 5 coprocesados, cada uno presenta sus incidentes y eso ha suspendido de momento la tramitación del proceso. Ni bien se reinstala, desde el miércoles aparece enfermo uno de los hermanos Vascopé. Enfermo en una situación obviamente programada, porque primero hacen ver que tiene unas picaduras y sin embargo de ello ante las valoraciones se ve pertinente proseguir con la tramitación de las audiencias sin que ingresemos al juicio oral. La tramitación de la audiencia y reinstalada la audiencia, también se observó mi participación, por eso para tratar de no invalidar, ha sido preferible apartarme porque yo estoy en condición de víctima, de testigo del Ministerio Público, pero también como abogado de las víctimas. Entonces, para esa actuación se ha dado continuidad. Sin embargo, ayer se reinstala y aparece otra vez enfermo, ahora con hemorroides. Entonces, esto obedece a una programación. Lamentablemente, la chicana jurídica tiene perfiles, los que son procedimentales propiamente per se, y también aquellos que son atribuibles a posibles enfermedades. Esos ya son elementos recurribles para tratar de obstaculizar la prosecución de la audiencia. Véase que en este caso, Rubén y Antonio, no estamos todavía en el juicio oral. Hemos estado en incidentes previos, en audiencias ciertamente, pero estamos todavía tratando de instalar el juicio oral. Instalado el juicio oral, que ya viene a hacer la prosecución de los alegatos, porque ya se ha brindado los alegatos, no puede suspenderse un juicio, no debería. Esa es la luz de la ley 1970, que debería instalarse hasta culminar. Sin embargo, una vez que ya tenemos los alegatos, ayer, penosamente, han vuelto a recurrir para suspender hasta enero. Véase que aquí hay una estrategia de alargar, pero lo más importante, y también que afecta, desgastar a las denunciantes y víctimas. La hermana Noemí, la hermana Juanita, que han sido quienes han impulsado de forma valiente, de forma estoica desde el 2019 sus denuncias, están desgastadas. Les han hecho ir y venir en muchas audiencias, les hacen presentes, y vean ustedes que eso solamente es recurrible con su propia economía. Han tenido que estar bajo esta peregrinación y obviamente les desgasta, más aún cuando se sufre amenazas. Es lamentable y quiero empezar con eso. Denuncio que existiendo una delincuencia juvenil Cochala que ha estado confabulando el 2019 y 2020 con los motines, ahora están privilegiados con un resguardo impecable de la policía boliviana. Un resguardo para los miembros de la delincuencia juvenil Cochala en afectación a las víctimas.
El otro día hemos sufrido nosotros amenazas, empujones, y claro, la policía está ahí parada haciendo el mismo simbolismo de que pretenden evitar enfrentamientos cuando están protegiendo, hasta en escenarios judiciales, a los delincuentes. Así está la justicia en Bolivia. De verdad aquí afecta, indigna que una tramitación que debería merecer el máximo respeto para los denunciantes y las víctimas que han sido afectadas por un gobierno de facto. En este momento tenemos que estar correteando, evitando ser ofendidos, evitando que se les increpe, se les impele a las víctimas, a las que están siendo parte de este juicio, y eso de verdad demuestra un acto de favoritismo de esa policía mediocre en algunos elementos que todavía siguen ahí, en un vaivén. Cumplen con el gobierno, cumplen con la población, cumplen con la ciudadanía o cumplen con sus socios del golpe de Estado. Eso yo no me voy a olvidar. Y estos siguen siendo otros socios del golpe de Estado. Pero así es la historia de la vida. Las autoridades permiten esto y eso de verdad es denunciable, reprochable, no solamente condenable. Entonces, ojalá en la reinstalación del juicio oral para enero se tenga pues las garantías de las víctimas, no las estén perjudicando, amenazando, amedrentando, logrando ingresar a la audiencia y se sube ahí que están las personas siendo casi aplastadas por quienes están en este momento respaldando a los familiares de la delincuencia juvenil Cochala. Ahora, por favor, si nos puede rememorar bajo qué cargos están siendo investigadas estas 5 personas y qué alegan las 2 víctimas, Nelson. En realidad, las 2 valientes hermanas que han denunciado es la exdiputada Juana Quispe y Noemí Quispe. Las 2 han denunciado varias situaciones. Permítame primero rememorar, es cierto. Ellas han denunciado porque han sido víctimas. Primero porque han sido víctimas. Ellas, como hermanas movilizadas de las Bartolinas, han ingresado a Cochabamba en una movilización pacífica que ingresó desde Sacaba, ingresaron y atravesaron Cochabamba para llegar a la plaza principal. Acostado ese día que llegan a la plaza principal. Sin embargo, después de hacer un mitin público, porque esa es la cultura, la vieja práctica de la movilización y el reclamo, se regresan hacia los buses para irse hacia el trópico de Cochabamba. Y los cobardes de la delincuencia juvenil Cochala en motos las han ido a perseguir, las han ido a golpear, a insultar, a escupir, las han ido a hacer parte de un escenario por demás que han sido casi torturadas. Hay testimonios de algunas mujeres que han sido víctimas de violación. ¿Y acaso hay esclarecimiento de eso? Esas víctimas, que son todas mujeres, han sido correteadas hacia el Cerro de San Pedro, correteadas con esos bats, con esas mangueras. Este tipo de agresiones de la delincuencia juvenil Cochala han sufrido a las hermanas que estaban movilizadas a nombre de las Bartolinas ese día. Las han correteado por la laguna Lalay, las han encerrado en las motocicletas a los buses para que no regresen al trópico de Cochabamba. El insulto es lo demás, porque eso no afecta, aunque indigna, aunque ofende, aunque es un trato peyorativo, aunque es un trato discriminatorio, aunque es un trato absolutamente ofensivo, es lo menos. Han sido víctimas de violencia, de golpes. ¿Ustedes creen que esas víctimas han podido ir a la policía a presentar denuncia para sacar certificado médico legal? No, pues, estábamos en pleno escenario de insurrección de esas fuerzas que se han hecho dueños de la verdad. Esos actos han sido pasibles para que las hermanas Noemí y Juana digan, vamos a denunciar. Ellas han impulsado las denuncias, no solamente por esos hechos, sino también por las movilizaciones del Puente de la Muyurina, donde han enfrentado la delincuencia juvenil Cochala y les han echado la culpa a los hermanos de la Central El Morro que bajaron de Sacaba para decir, han incendiado el pueblito. Se ha denunciado también el enfrentamiento del río Guayculi, donde lamentablemente han correteado, han sometido actos por demás degradantes al ex viceministro, a don Feliciano Vegamonte, entre otros. Sí. Estos hechos también han sido denunciados. Se ha denunciado, Rubén y Antonio, muchos hechos, empero, lamentablemente no todos ellos han sido investigados. Lamentablemente no todos ellos han sido adecuadamente manejados, porque la parte importante en una acción penal es que la víctima sostenga la acusación. Muchas víctimas se han apartado por las amenazas insistentes de este grupo delincuencial. Muchas víctimas han dejado de lado el acceso a la justicia que se merecen. Y solamente Juana y Noemí han impulsado. Tiene un poco de fuerza esto, y en la lectura adecuada, que el 2020, año en el que se han apoderado el gobierno de facto de las cuarentenas del COVID,
han restringido circulaciones en todos los departamentos de Bolivia. Y obviamente ante esta restricción de circulaciones, los beneficiados de sus grandes privilegios golpistas era la delincuencia juvenil cochala. Y en esos desplazamientos que ellos hacían, a diestra y siniestra por toda la ciudad, por todos los espacios, también han cometido actos de agresión. Ahí se suma en el año 2020 lo que ha generado que hagan un tapiado en contra de la alcaldía, en contra del exalcalde José María Leyes y también en contra de la exgobernadora, a quienes les han querido silenciar amedrentándoles. Estos son los hechos de afectación con relación a no han respetado lo que llamaba el gobierno de facto la salud pública. Ellos eran favorecidos para tener desplazamientos autorizados por la policía boliviana con sus contingentes de motocicletas y han seguido causando estupor, preocupación. Sin embargo, no son nada con relación a todos los hechos que se ha vivido entre octubre, noviembre y diciembre del 2019. Dentro de esos hechos, solamente el Ministerio Público ha hecho seguramente una clasificación y se les ha presentado la acusación fundamentalmente con relación a ser parte de una organización criminal, porque son más de 4 miembros que han sido identificados. Obviamente eran más de 100,000, muchos, pero las cabecillas de estos bloques han sido plenamente identificados. Por eso uno de los principales tipos penales que se les ha acusado es porque son miembros de una organización criminal que han privado la libertad de personas, que han lesionado, porque hay lesiones graves. En Colcapina a una mujer le han lacerado su cara, le han desfigurado, entre otros hechos, han destrozado, pero sin embargo eso no se ha investigado. Otros se han denunciado, ha habido rotura de cabezas, fracturas de brazos. Esas personas que han producido prueba, que hemos podido acompañar, se han presentado por lesiones graves. Entonces, aparte de organización criminal, aparte de lesiones graves, la instigación pública que hacían en los medios es otro delito. Salgan a estos masistas, terroristas, no van a venir a invadir Cochabamba, vamos a defender. Todo eso que han enarbolado es instigación pública a delinquir, porque han instigado a muchos jóvenes, a muchas personas para que se animen a lastimar, para que se animen a que sigan delinquiendo contra una población en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, como son hermanas y hermanos pertenecientes a pueblos indígenas, interculturales que se han desplazado, y eso vinculado a ese escenario es identificable. También han hecho afectaciones con relación a delitos contra la salud, porque como estábamos en restricción y en cuarentena, ellos también han tenido desplazamientos no autorizados y han generado una afectación. Muchos casos de impedir y perturbar el ejercicio de funciones. Fabricación, comercio y tenencia de explosivos, de armamento, de esas, sus bazucas, lo que portaban ustedes, Rubén y Antonio, hay muchas fotografías, esas bazucas, esos explosivos, ellos caminaban con botellas con gasolina, con eso incendiaron el Cerro San Pedro y le han echado la culpa a los indígenas que habían sido socorridos en el Cerro San Pedro, pero armaron teorías. Los masistas han incendiado el Cerro San Pedro, por eso han reaccionado. No, las bombas Molotov las tenían en sus motos. Antonio, Rubén, me consta, porque el primer hecho que han sido ellos aprendidos, yo como ex delegado defensorial fui a precautelar fundamentalmente en mi rol impecable de imparcialidad que he jugado por siempre en mis 5 años de defensor del pueblo. Aún así que ellos eran los agresores, yo he ido a precautelar que no haya existido abusos de la policía, cuando pensábamos que la policía podía cometer abusos. Y precautelando su salud, es una de las primeras detenciones en octubre. Fui yo a constatar de más de esos 11 detenidos de la delincuencia juvenil cochala, que estaban ellos en flagrancia con bombas Molotov. Vale decir, ellos en sus motos tenían bombas Molotov, aparte de sus bazucas y aparte de los bats que tenían con cables y con clavos. Entonces, esos son elementos identificables, no solo en fotografías, muchos testimonios. A mí me consta este elemento también que no ha sido abordado por el Ministerio Público. ¿Quiénes han financiado a la delincuencia juvenil cochala? ¿Quiénes estaban por detrás del pago a Yacir Molina, a los Vascopé, a Milena Soto, a todas esas hojas de delincuentes? Muchos empresarios, Antonio, Rubén. Yo lamento mucho que haya existido ahí, por ejemplo, algunos intereses. Yo ahí voy a fusionar, porque estos elementos me constan en primera persona como ex delegado defensorial, porque he visto, he exigido y he acompañado la investigación, pero también en lo que fuese mi rol como ex viceministro del régimen interior y policías. Yo en el 2021 asumo funciones
y toda esta fuerza que quería para el esclarecimiento, lamentablemente no ha tenido continuidad. Sumado a esta acusación, debería estar también la acusación de quienes han estado por detrás financiando a la delincuencia juvenil Cochala, quienes han estado por detrás haciendo el desplazamiento pagado de la delincuencia. Sepa usted, Rubén y Antonio, que por ejemplo a mí me consta, porque yo estaba en las celdas de la FELCC cuando fui a ver a estos de la delincuencia, que el principal actor protagónico, ahora concejal de aquí de Cochabamba, el señor Diego Murillo, tenía en su pecho un maletín con dólares, porque yo he visto, con bolivianos. Él financiaba la delincuencia juvenil Cochala. Y cuando fuimos ahí, su preocupación era, cuidado, me requisen, ¿qué hago con esta plata? Yo le digo, sí, esa es suya, ¿para qué es? Es que para pagar algunas cosas, pero ¿dónde pongo este dinero? Me consta porque yo he visto. Ese señor es concejal, su principal concejal del alcalde Manfred Reyes Villa. ¿Sabe por qué, Antonio y Rubén? Porque él también estaba en financiamiento de la delincuencia juvenil Cochala. Denuncio. Yo recuerdo todo eso y he comprobado. Por eso me avergüenza que este tipo de autoridades funjan como autoridades y todos aquellos empresarios, porque hay videos de cómo han pagado a la delincuencia, hay videos que tenía inteligencia de la policía que te habíamos producido, que hasta ahora no han sido utilizados. Hay un silencio cómplice de algunas autoridades del actual gobierno. Eso yo lamento mucho. Me indigna como defensor de derechos humanos. Me indigna que no exista voluntad para esclarecer. Me indigna que exista una complicidad para que estos casos no tengan una eficacia jurídica. Véase que ellos son en este momento los identificables, pero ha habido muchas personas que estaban por detrás con un interés manifiesto, financiando. No han financiado con 100 bolivianitos, con 1000, no con 100, con mucha plata, Antonio y Rubén. Ha habido movimientos de crédito, hay videos, cómo se pagaba en un ambiente de Cochabamba por Calacala, cómo pagaba una autoridad gubernamental a la delincuencia juvenil Cochala. Entonces, esos hechos están en el vacío. Eso duele. A 4 años duele. Si bien estamos en juicio oral para que estas personas sean sancionadas como se merecen, en atención a muchas víctimas, hay todavía una asignatura pendiente. ¿Quiénes estaban por detrás en el financiamiento? Actualmente los están protegiendo. Y actualmente Rubén y Antonio, de verdad, también tienen vínculos con el Ministerio de Gobierno. Ahora, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, la ex encargada de negocios de Estados Unidos, Chariz, además de la Organización de las Naciones Unidas, han instado al gobierno boliviano de desarticular estos grupos, como los llamó, parapoliciales, considerando la resistencia juvenil Cochala. Hace rato mostrábamos esa alianza con la Unión Juvenil Cruceña también, estos grupos parapoliciales. ¿Usted cree, Nelson, que no avanzan los procesos? ¿Quién estará detrás de esto? ¿La policía en general? ¿El sistema judicial en general? Bueno, corresponde ser honesto y de verdad sincero. Y con el máximo respeto, agradeciendo de verdad a usted, Antonio, Rubén, por permitirme en este medio de comunicación también expresar lo que está por detrás. Hay un escenario de proteccionismo desde el Ministerio de Gobierno, y eso me consta. Les estoy señalando que yo era viceministro del régimen interior, y estos escenarios de amplitud para dar con todos los autores no han sido permitidos por determinaciones de la autoridad. Ustedes saben que ahorita los que son motines y que han participado en las mismas motocicletas, porque eran grupos parapoliciales y paramilitares, aparentemente están dados de baja. Siguen trabajando en la policía boliviana. Hay un pacto y encubrimiento para tener escenarios ficticios figurando como chivos expiatorios algunos para tratar de tranquilizar a la población que ha sufrido, para tratar de decir, estamos trabajando para que se sancione. Le estoy manifestando, por ejemplo, la desarticulación. Yo, con vehemencia, desde que he entrado como viceministro, he exigido, he hecho una planificación de desarticulación vía comandos departamentales de Cochabamba, de Santa Cruz, para desarticular. Ahí hemos identificado los grupos de financiamiento. La segunda fase era que cumplamos con identificar. Me han parado operativos. Teníamos operativos con allanamientos contra algunas personas que han financiado. Entonces, yo veo, porque me consta, que penosamente no solo pasa por un sistema judicial, es un sistema judicial en este momento manoseado por el ministro Iván Lima. Rubén, Antonio, se tiene que decir la verdad, se tiene que decir la verdad. Este escenario de demoras en el juicio también tiene un encubrimiento penosamente desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Gobierno. El año pasado, para el juicio ante la Fiscalía, Yacir Molina se comprometió
a someterse a un juicio abreviado para que le permitan hablar quiénes han financiado. Él iba a dar la lista de más de 10 autoridades, empresarios, dirigentes que han financiado toda la intervención violenta de la delincuencia juvenil Cochala. Vea usted que el primero que se ha opuesto al juicio abreviado ha sido el actual ministro de gobierno. El actual ministro de gobierno se ha opuesto al juicio abreviado para que él no hable. Entonces, ¿cómo se llama eso? Encubrimiento. Penosamente yo veo ahí que están encubriendo a grandes cabezas que han financiado la delincuencia juvenil Cochala. Obvio, ¿cómo no le van a proteger? Si el actual alcalde de Cochabamba estaba vinculado con estos financiamientos, me consta por actos investigativos de la inteligencia, pero cuando vemos que es protegido por el ministro de Justicia, el actual alcalde, su principal concejal es protegido por la fiscalía, cuando habiendo identificado que él era parte de la delincuencia, no está siendo acusado. ¿Saben por qué no está siendo acusado un concejal? Porque es un mejor concejal del actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Y ese alcalde es socio del gobierno. Clarito está, hay privilegios, hay impunidad, pero yo no me voy a seguir callando, jamás me voy a callar. Pero vamos a seguir identificando que el sistema judicial está cooptado por el actual gobierno. El sistema judicial actualmente obedece recetas para buscar en este momento pausa. Hace un año debe instalarse el juicio. Corresponde que sean mucho más drásticos, pues, el abogado del Ministerio de Gobierno que participa en este juicio. ¿Por qué no participan los abogados del Ministerio de Justicia? ¿Por qué? Porque este es un show. Me duele decirlo. Hacen un show para tranquilizar a las víctimas, para tranquilizar a los ofendidos, para tranquilizar a quienes hemos buscado en este momento espacios de paz. No solamente en este momento acuerdos que les permitan a algunos agresores vivir felices y otros mereciendo también tratos que no corresponden. Queríamos y queremos que se sancione a todos los responsables, pero hay asignaturas pendientes. Señalo yo que hay asignaturas pendientes porque no todos están mereciendo el procesamiento. Así es. No todos en este momento están siendo parte de un sometimiento ante la justicia. El GIEI se va a enterar de todo esto. El GIEI se va a enterar de esta protección porque yo lo voy a denunciar. No solamente en este caso de la delincuencia juvenil Cochala, de mis hermanos que han sido masacrados en Guayani, tampoco avanza. Y el GIEI hace seguimiento y recibe informaciones que no son ciertas de parte del gobierno. Eso ya no vamos a permitir. El GIEI ha dado recomendaciones que lamentablemente en este momento están mereciendo inobservancia estatal de este gobierno de la traición. Y esa inobservancia también conlleva responsabilidades. Todo a su momento. Pero vemos con preocupación. Yo estaba en la presentación del GIEI, allá en el Banco Central, en agosto del 2021. Y hasta ahora no se cumplen las recomendaciones. No hay voluntad para cumplir las recomendaciones. Y hay que decirlo con nombre propio. ¿De quién pasa esa voluntad? Un gobierno que se compre el discurso, que sea coherente, un gobierno que sea sensible, un gobierno que de verdad nos devuelva la credibilidad para que Memoria, Verdad y Justicia sea un mandato de política pública. ¿Cuánto hace falta eso? ¿Cuánta ausencia existe de estos niveles de protección de derechos humanos? ¿Cuánta ausencia existe de una Defensoría del Pueblo? Que el 2019 estaba con su pueblo, el 20 estaba con su pueblo. Yo no sé qué estará haciendo ahora la Defensoría, ni hace seguimiento a las recomendaciones del GIEI. Rubén, Antonio, invítenle a ver qué dice el señor. Yo les pido encarecidamente, invítenle qué está haciendo el señor Pedro Calizaya por cumplir un mandato del GIEI. ¿Cuántas cartas habrá hecho al gobierno para reclamar el cumplimiento de recomendaciones? ¿Cuántas reuniones tendrá firmado por autoridades de que él, como autoridad constitucional de derechos humanos, está cumpliendo las recomendaciones? ¿Cuánto ha hecho por garantizar protección en estos juicios? En este de la resistencia juvenil Cochala, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Nada. No va a hacer nada. ¿Qué hace en Sencata? ¿Qué hace en Guayani? Nada. Feliz, con ricos sueldos. No es correcto, no es justo. Indigna, Rubén. Hay tantas instituciones que deberían estar respaldando que este tema de verdad merezca sanción ejemplar, pero nadie quiere acompañar. Ahí vemos muchos intereses de verdad contrapuestos. Muchos intereses contrapuestos que la historia va a juzgar, Rubén y Antonio. Así es, vamos a intentar nosotros también hablar con ellos para tener una contraparte y también explicaciones de por qué estos procesos no avanzan. Le vamos a agradecer, Nelson, por el tiempo que nos ha dado y la explicación que nos dio respecto del caso de la resistencia juvenil Cochala. Será hasta otra oportunidad, Nelson. Gracias. Las gracias eternas de parte mía, las gracias eternas por permitirme hablar en La Razón Radio.
Disculpe mi sinceridad, sin embargo, hay cosas que, por más de que se pretenda ocultar, tarde o temprano va a salir, y eso es lo ejemplar. Muchísimas gracias, buen resto de semana, buen mes de diciembre. Gracias.